Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas, en esta noche. Gloria a Dios. Le damos gracias porque podemos estar en su casa, porque hemos alabado, hemos adorado, hemos dejado nuestras cargas y bueno, ahora es hora de seguir escuchando más palabra de Dios. Amén. Y bueno, en este día me gustaría compartir con cada uno la palabra de Dios que está en San Lucas. Gloria a Jesús. En San Lucas 1:5 vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día. Y dice así: anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aunque desde el vientre de su madre. Aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él le hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Pueden sentarte en este día, iglesia. Gloria a Dios. Podemos ver, gloria a Dios, este varón, un sacerdocio que tenía, era un sacerdote, Zacarías, gloria a Jesús. Esta historia la conocemos, que pasó también en el Antiguo Testamento en Abraham, amén, que era un varón ya de edad avanzada, su esposa Sara también, y que ellos no podían tener hijo. Y Dios hizo el milagro en ellos y Dios le dio un hijo, pero ahora también este varón ya en el tiempo desde el comienzo, donde estaba cerca de nacer el Mesías, el Señor Jesucristo, pero primeramente iba a nacer Juan el Bautista, amén, aquel que iba a preparar el camino para el Señor, aquel que iba a empezar a hablar, a decir a aquellos que se arrepientan, amén. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Gloria a Jesús,
Cuenta aquí la palabra de Dios que este varón dice que era, aleluya, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. ¿Qué quiere decir que decía esto? Él venía de la familia de los hijos de Aarón. Amén. Y venía, gloria a Dios, del sacerdocio de los hijos de Aarón, que era hermano de Moisés en el Antiguo Testamento. Pero cuenta la palabra de Dios que en ese tiempo que todavía el Señor no había nacido y todavía no había nacido también Juan el Bautista, gloria a Dios, ellos seguían todavía con la costumbre de la ley. Amén. ¿Y qué pasaba? Dice que le había llegado la ocasión de que él tenía que hacer el servicio en el lugar santísimo como siempre hacía. Cada tiempo tenía un sacerdote que ir y presentar incienso. Aquí en el 1:9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. ¿Y qué es lo que significa un incienso? Para que ustedes lo sepan, que en ese tiempo en el antiguo lo hacía. Era, dice, una preparación de resina, dice, aromática, vegetal y aceites esenciales al ser quemado, dice, y desprendía un humo fragante. Simbolizaba la oración ascendente y el sumo sacerdote la ofrecía. Amén. Era la oración para delante de la presencia de Dios. Y este varón, aleluya, era el que representaba al pueblo. Él tenía que pasar a ese lugar santísimo, no era cualquier hermano. Tenía que tener una preparación, un ayuno, una comunión con Dios para poder entrar en ese lugar y ofrecer el incienso, que eran las oraciones de los judíos en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que pasó? Aleluya, como dice la palabra de Dios, él entró a ese lugar y hizo lo que hacía de costumbre. Presentar el incienso, hacer todos los preparativos como sacerdote, que él estaba ahí. Y cuenta la palabra de Dios, dice que en ese momento cuando él entró, y aquí en el 1:11, y dice, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó. ¿Qué quiere decir se turbó? Estaba confundido, aturdido, perturbado, desorientado. Imagínense esa sorpresa. De repente estar ahí haciendo lo que como siempre le hacía, de repente que le aparezca un ángel. Imagínense en nosotros, hermanos, si se nos aparece un ángel. Qué glorioso sería ese momento, amén. Pero este varón, aleluya, dice que se perturbó, se puso temeroso, diciendo, ¿cómo un ángel? ¿Qué pasa aquí? Y dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Le estaba dando la buena nueva de que iba a nacer aquel que iba a preparar el camino para el Señor, Jesús. Amén. Y dice y le decía, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Qué hermoso, hermano, tener una buena noticia. Seguramente cuánto tiempo este varón esperaba tener un hijo, poder experimentar, ser un padre, su esposa Elizabeth. ¿Cómo será en ese tiempo que siempre estaban solos, no tenían una alegría en su casa, en algo que quede algo de ellos, no como matrimonio? Imagínense, hermano, amén. Y eso es lo que ellos pasaban. Ellos siempre, aunque estaban sin hijo, pero cuenta la palabra de Dios que eran personas que eran justas delante de Dios. Eran personas que eran intachables, eran personas que hacían la voluntad de Dios, eran personas que no eran cualquier cosa, porque aunque no tenían hijos, no eran personas que renegaban de Dios por no haberle dado un hijo, sino cuanto más ya siendo de edad avanzada, seguían sirviéndole al Señor. Y aquí, gloria a Dios, cuenta la palabra del Señor que este varón se sorprendió. Así como eran personas justas. ¿Qué quiere decir una persona justa? Eran rectos, perfectos, íntegros, humildes. Imagínense que será así. Y eso es lo que nos demanda el Señor a cada uno de nosotros. Porque dice que nosotros somos justos a través de la sangre de Cristo. Pero es necesario que nosotros podamos pagar un precio para que Dios nos mire así, hermano. ¿Cuánto lo creen? Y aquí, gloria a Dios, ¿qué es lo que seguía pasando? Dice la palabra de Dios
Gloria a Jesús. En el 1:18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada? Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Imagínese, hermano, esa escena de una gran sorpresa de este ángel y de repente por haber estado ahí dudando de lo que estaba diciendo, Dios le puso esa disciplina de quedar mudo. Y me llevaba, gloria a Dios, a pensar la importancia que tiene en creer a las promesas de Dios. Que cuando nosotros le pedimos algo a Él y cuando Él nos quiere confirmar, no nos sorprendamos, porque si hemos orado tanto tiempo, no podemos sorprendernos como pasó con Zacarías, hermano. Si Dios no tendría que contestar ahora en este día, este momento, hasta la noche, algo glorioso, algo que venimos esperando tanto tiempo, realmente ¿cómo reaccionaríamos? Diríamos, ¿será verdad? Y que Dios nos ayude, que nosotros digamos gloria a Dios. Sí, creo en el milagro, creo lo que Dios está haciendo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Hágale fuerte la palma al Señor entonces. Aleluya. Cuando este varón, aleluya, siendo un sacerdote, siendo una persona que cuántos años ha recibido, aleluya, siempre comunión con Dios y poder haber dudado en ese momento, ¿qué habrá pasado en Zacarías, hermano? Pero que Dios nos ayude, porque muchas veces la iglesia está así. Este varón, ¿cuánto tiempo ha estado siempre en el altar sirviéndole a Dios? Pero una cosa sé, que yo podía ver y analizar en esta palabra, podemos estar años en la iglesia, podemos estar años en el servicio de Dios, pero realmente estamos convertidos, realmente creemos en su promesa, realmente creemos que Dios puede hacer la obra que nos dice en su palabra, todos los milagros, todas las cosas que Él cuenta. Este varón, aleluya, tradiciones que ellos estaban cumpliendo, seguían esa tradición que seguían de Moisés, seguían cumpliendo a raya la ley. Pero cuando este ángel le apareció, le dio la buena nueva, este varón dudó. ¿Cómo estamos en este tiempo, hermano? ¿Estamos creyendo en su promesa? ¿Somos solo oidores de la palabra de Dios? ¿Solo venimos? ¿Realmente creemos que Dios puede hacer lo que nosotros le pedimos? Porque podemos estar mucho tiempo estando en la iglesia, pero no estando convertidos, no estando creyendo lo que significa nuestro Padre Celestial, lo que significa Jesús para nosotros, lo que significa el Espíritu Santo para nosotros. Esto es algo glorioso, es algo sobrenatural, que ninguna mente muchas veces puede expresarse lo que es el Dios Todopoderoso. Pero la única manera, aleluya, de que podamos experimentar y no dudar es cada día creerle a sus promesas, creerle a Dios que Él tiene el control de nosotros, creerle a las promesas que cuando Él dice yo lo voy a hacer y lo va a hacer, hermano. ¿Cuántas veces decimos que oramos por nuestra familia, por nuestros seres queridos? Y muchas veces proclamamos con nuestra boca y decimos serás salvo tú y tu casa, las promesas de Hechos de los Apóstoles, que decía el apóstol, le decía a la gente cuando predicaba. Realmente cuando nosotros leemos esta palabra, creemos en la promesa, serás salvo tú y tu casa. Tienes que creer para que tú puedas ver un día a tus seres queridos aquí en la iglesia. ¿Cuántos están esperando que toda tu casa sea salva para Cristo? ¿Cuántos están esperando para que tu familia sea para Cristo? Debes creerlo, no dudar como Zacarías. Iglesia, muchas veces estamos dudando, por eso Dios no hace la obra. ¿Cuántas veces estamos dudando por un trabajo? ¿Será que me van a llamar?
llamar, he dado un número aquí, he dado un número allá. Y estamos dudando, decimos, no, capaz que no me llamen, capaz que no pase nada. No, tenemos que creer en las promesas que el Señor dice en su palabra. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo va a venir por añadidura. No creer, aleluya. Y cuando tenemos muchas veces diferentes circunstancias en nuestra vida, creer a sus promesas, a ser probado, pero también sabemos que a través de la prueba, como decía la hermana anoche, que Dios nos va a meter en el horno para poder salir grandes cosas para nuestras vidas, hermano. Pero eso depende de nosotros, hermano. Si tú tendrías en el momento, cuando oramos, cuando leemos, si nos mantenemos en esa disciplina, en el tiempo suficiente con el Señor, ¿sabe lo que empieza a pasar en nosotros, hermano? Tu vida diaria se vuelve hacia Dios cuando empezamos a acercarnos cada día. Ya lo cotidiana tiene que ser nuestra vida hacia el Señor. Y luego, ¿sabe lo que empieza a pasar, hermano? Evitamos los pecados. Evitamos de buscar pecar cuando cada día buscamos del Señor. Ya se tiene que hacer una costumbre de mantenernos en comunión todo el día con el Señor. Y ya no nos vamos a querer pecar. Ya vamos a querer alejarnos del pecado, pero eso depende de nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermano? Eso pasa cuando un cristiano cree en la verdad, cuando un cristiano realmente se tiene que convertir al Señor. Cuando nosotros empezamos a evitar los pecados, a alejarnos del pecado, porque ya, aleluya, se nos va a hacer costumbre decir, ya esto ya no lo quiero hacer, esto ya realmente ya me hastia. Esto ya no quiero hacer porque sé que mi carne muchas veces quiere, pero mi alma y mi espíritu me lleva a una obediencia. Pero todas estas cosas van a pasar cuando tú aprendas a someterte a Dios. El cristiano, si no se somete a Dios, no vas a dejar de seguir practicando el pecado. Pero cuando el cristiano se somete y se pone la mano de Dios, aleluya, fácilmente se va a alejar del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, aleluya, si no, porque eres muchas veces un hombre, una mujer que siempre está en la presencia de Dios. Cuando nosotros somos varones y mujeres de estar en la presencia de Dios, algo tiene que cambiar en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén, amén. Porque nosotros, aleluya, siendo como mujer y tú como varón, el Señor habita en nosotros, somos habitados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está continuamente en nuestra vida y no nos deja pecar. Pero eso depende de nosotros, hermano. Depende que si queremos que Él esté, aleluya, que Él esté en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Amén, amén. Y esa preciosa persona que es el Espíritu Santo, aleluya, Él, aleluya, nosotros empezamos a no querer ofenderlo, a no querer lastimarlo, a querer tener esa comunión, esa presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo estás en este tiempo, hermano, con la presencia de Dios? ¿Está el Espíritu Santo todo el tiempo en tu vida durante el día, aunque estés donde estés? Es necesario que tú te acostumbres, nos acostumbremos a tener esa comunión, a conocerlo cada día más. Zacarías estaba en el lugar servicio, pero realmente no conocía a Dios como tenía que conocerlo. Nosotros estamos aquí en la iglesia, podemos venir a los cultos 3 veces a la semana, pero ¿estamos realmente conociendo quién es nuestro Dios? ¿Hasta dónde puede llegar Dios a nuestra vida? ¿Hasta dónde Dios puede hacer milagros? ¿Hasta dónde Dios puede cambiar nosotros si nos abrimos a Él y nos entregamos totalmente a Dios? ¿Cuántos lo creen que sea en la iglesia del Señor? Me llevaba, gloria a Dios, a pensar, aleluya, en Job, en el 42:5, donde decía: de oídos te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job fue probado, aleluya, y comenzó primeramente a dar gracias porque estaba siendo probado por Dios. Primero era quitado, aleluya, sus siervos, todo su ganado, todo lo que él tenía de ganancia, lo material. Era un hombre muy rico. Había perdido también sus hijos, sus hijas que habían muerto, su esposa le decía que reniegue, que maldiga a su Dios.
Pero él decía, desnudo he venido, aleluya, y desnudo voy a volver porque soy un hijo de Dios. Pero pasó un proceso y ya empezó a renegar, ya empezó a ponerse mal por lo que estaba pasando. Aleluya. Pero cuando empezó en el transcurso del proceso de hablar con Dios y Dios hablaba con él, y luego vinieron 3 amigos a alentarlo para que él siga adelante, pero después a la vez que un rato lo alentaba y un rato le decía, capaz que vos estás pecando, por eso te está pasando lo que está pasando, y luego lo volvían a alentar y luego volvían a hablar, y así estaban en las conversaciones con Job. Y Job luego, aleluya, después se dio cuenta que Dios estaba haciendo algo y Dios quería hacerle ver que tenía que ser completo, entregado, no solo lo material que él había perdido, sino también el corazón. Por eso cuando él dijo, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. Él conoció a su Dios, se dio cuenta por qué Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo en su vida. Y ahora en este tiempo, si Dios te está haciendo pasar muchas cosas, iglesia del Señor, Dios muchas veces te hace pasar para que tú conozcas a tu Dios, que Él no falla. Te va a pasar en cosas que tú nunca te imaginaste pasar, y muchas veces le vas a echar la culpa a los demás. Pero te pusiste a pensar que Dios te está pasando, te está probando con algo para algo glorioso. Te pusiste a pensar, iglesia del Señor, que en este transcurso de este tiempo cuántas cosas renegaste, pero era porque había propósito y no se llegó al final porque renegaste, porque no conocías a tu Dios, como Zacarías no conocía a su Dios. Aleluya. Él está con nosotros. ¿Cuánto lo creen, iglesia? En el transcurso que pasábamos en estos 27 años, que estamos 28 años, 29 ya creo, porque mi hijo va a estar cumpliendo, aleluya, 29 años y entrando para los 30 años de evangelio. ¿Cuántos procesos hemos pasado con el siervo de este lugar? Aleluya. El próximo domingo vamos a contar el testimonio, aleluya, de todo lo que hemos pasado. Cuánto llanto, cuánto dolor, cuánto proceso. Pero Dios siempre tenía el control con nuestras vidas. Él tenía algo grande. El Señor, cuando le mostraba al siervo de Dios en el sueño de revelación de venir a la iglesia, le decía, camina y ellos te seguirán. Y este transcurso de todos estos años, primero de ser solo unos colaboradores, luego obreros, luego pasar a diácono y en el pastorado, hemos pasado muchos procesos y Dios siempre nos mostraba algo nuevo. Y en este tiempo Dios nos está mostrando algo nuevo a través del llamado que seguimos llamando. Y Dios también en estos días le mostraba al siervo que no te había dicho que tú te camines y ellos te seguirán. Y podemos ver, aleluya, lo que nos sigue en la página de la iglesia, de lo que nos manda, y cómo continuamente, minuto a minuto, suena y suena y suena el teléfono, y aquellos que nos están siguiendo, porque están mirando la doctrina de Cristo, camina y ellos te seguirán, dice el Señor. Dios es fiel, iglesia, ¿cuánto lo creen? Y en el proceso, cuando Dios te mete en el fuego, cuando te mete en el horno, duele. ¿Cuánto lo creen que duele? Duele mucho. Pero cuando yo he aprendido, aleluya, en el transcurso del año de los años del evangelio, primero llorar y gemir, y no lo entendía, Dios no comprendía, porque era nuevita. Pero cuando empecé a conocer lo sobrenatural, entrar mucho más allá de lo que Dios me mostraba, cuando el siervo se iba a trabajar y me quedaba sola y no entendía y no comprendía, cuando estaba en la iglesia aquí, cuando antes era mi cocina abajo, y me quedaba sola y estaba en oración y estaba con adoración, el Señor ya empezaba a preparar el ambiente y me llevaba en el espíritu a danzar. Ahí, aleluya, estando sola en la cocina, ya el Señor iba preparando esta atmósfera porque un día iba a ser una iglesia. Pero todavía no entendía porque era nuevita.
cuando mis hijos se enfermaban y muchas veces no podíamos tener lo que teníamos que tener para ellos, en lo material. Aleluya. Sé que ellos pasaron mucho, no entendían, no comprendían. Y muchas veces siguen pasando así. Pero es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros. El llamado no fueron para los hijos, los llamados fueron para nosotros. Ellos, aleluya, van a tener un día el llamado que Dios tiene para ellos. Porque si ellos, aleluya, estuvieron con nosotros, Él conoce el evangelio que hemos tenido y ejemplo lo tienen. Aleluya. Por eso, iglesia, no te quedes. Iglesia, conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios, que Él siempre tiene el control en cada uno de nosotros. Cuando el Señor le decía a Pedro, Pedro, ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Ahora lo que tú pasaste, no lo entendías. Tal vez no lo estás entendiendo, pero lo vas a entender después. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús, cuando estaba acá en la tierra, como un hombre común como nosotros, un ser humano caminando aquí en el mundo, pasó los mismos procesos que hemos pasado nosotros. Fue niño, fue adolescente, fue joven. Y pasó muchas veces menosprecio, pasó muchas cosas en sus vidas, porque era necesario que Él pasara para enseñarnos a nosotros que sí se puede. Y tú dirás, Jesús era Jesús. Jesús era Jesús porque Él se entregó completamente a Dios, sabía quién era su Dios. Nosotros estamos realmente conociendo quién es nuestro Dios. Porque cuanto más cuando Él estuvo ahí, aleluya, en Getsemaní, cuenta la palabra, en Mateo 26:39 dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice que sus gotas eran gotas de sangre, porque era tanto la opresión que tenía en su cuerpo, que sabía lo que le estaba esperando. Ese vituperio, todo lo que le iban a hacer, que lo iban a bofetear, golpear, que lo iban a dar de latigazo, que lo iban a crucificar, que le iban a meter una lanza en su costado. Él sabía, porque él conocía las profecías de Isaías, cuando hablaba de todo lo que iba a pasar el Mesías. Y él sabía, ya estaba teniendo temor en su carne, hermano. Por eso él decía, Padre, estaba sufriendo el Señor, hermano. Pero dice que el Señor, aleluya, nuestro Padre Celestial, dice que Él, ahí donde se da a conocer que realmente Él estaba como nosotros acá en la tierra. Porque Dios dice que mandó un ángel para fortalecerlo. Y eso es lo que Él hace también en este tiempo nosotros, cuando estamos caídos, dolidos. Él manda a sus ángeles para fortalecernos. Ahí pudimos ver que el Señor era como nosotros en la tierra, hermano. Necesitaba fortaleza y mandó un ángel para fortalecerse. Se levantó de la oración y cumplió hasta el final lo que tenía que hacer. Por eso, iglesia, tú tienes que levantarte cada día después de la oración y levantarte y poner los ojos en Cristo. Porque siempre cuando tú oras, cuando tú lloras, cuando tú gimes, viene un ángel para fortalecerte. ¿Cuánto lo creen? Entonces hágale fuerte la palma a Dios si tú lo crees. Zacarías, él solo iba por las tradiciones, seguía algo, las tradiciones que llevaba de Moisés. Todavía no conocía cómo es realmente Dios. Él se guiaba, hay que hacer esto, el pan de la proposición, hacía, gloria a Dios, el incienso, aleluya, los ritos, los sacrificios, el holocausto, todo. Pero realmente lo más profundo se dio a conocer, y en ese momento él dudó. Pero cuenta la palabra de Dios, y vamos a ver, aleluya, aquí en el San Lucas 1, gloria a Dios, 67. Aleluya. No es necesario que lo busque, hermanos. Yo le voy a leer. Gloria a Dios.
Y acá en el 1:67 de San Lucas dice, y Zacarías dice su padre, aleluya, después de que él nació el niño que había dicho Dios que iba a nacer, que fue Juan el Bautista. Y cuando este niño fue llevado al templo para ser circuncidado por la tradición que tenían los judíos, que el niño que naciera varón era circuncidado al 8º día, dice que fue presentado en el templo, pero cuando Zacarías, estuvo ahí, gloria a Dios, ya con Elizabeth presentando al niño, le preguntaron cómo se iba a llamar y pensaban que iba a llamarse como su padre, pero ellos dijeron, no, se llamará Juan. Cuando él dijo eso, abrió, dice, su boca y empezó a hablar. Pero también cuenta la palabra de Dios que Zacarías se dio cuenta quién era su Dios. Reconoció que él hasta ese tiempo no sabía quién era su Dios. Y empezó a decir esto en el 1:67. Dice, y Zacarías, dice, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido, quiere decir, y ha librado a su pueblo, y nos levantó en poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librarnos de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, seguía diciendo el Zacarías, porque irás delante de la presencia del Señor. Hablaba de su hijo, hablaba de, aleluya, de Juan el Bautista, y le decía, profeta del Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados por las entrañables misericordias de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿Qué es lo que pasó? Zacarías empezó a profetizar, a ser lleno del Espíritu Santo y conoció a su Dios y empezó a profetizar y a hablar de este niño, de Juan, de lo que él iba a acontecer, que era necesario, que se estaba cumpliendo desde el principio, que iba a ser enviado alguien que iba a ir preparando el camino. Imagínense lo glorioso que habrá sido para este varón, que a pesar de tanto tiempo que no pudo tener hijo, y tuvo ese hijo tan privilegiado que fue llevado con un propósito para que él, aleluya, preparara el camino del Señor. ¿Cuántos años habrá esperado? Imagínese algo glorioso, enterarse que su hijo, su único hijo, el que pudo tener con el milagro de Dios, era el que iba a preparar el camino para el Señor. Por eso Dios, cuando Él cumple su promesa, Él lo cumple en grande, hermano. Por eso, si tú permaneces, si sigues adelante, si sigues confiando, todo depende de nosotros. Dios tiene siempre grandes cosas, pero si tú le crees a Él, Él no puede hacer nada si realmente tú no le crees. Y Zacarías creyó, Zacarías se arrepintió, Zacarías se dio cuenta ahora, en ese momento, quién era su Dios. Pero tuvo que pasar ese proceso. Dice la palabra de Dios que durante 5 meses, aleluya, dice, se recluyó, quiere decir, se encerró en su casa por 5 meses, porque no hablaba, porque estaba en ese proceso que estaba pasando, porque en ese momento no había creído a Dios. ¿Qué estamos en este tiempo esperando, hermano, para creer a Dios? ¿Estás conociendo quién es tu Dios o todavía no te das cuenta quién es tu Dios? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Que queramos cada día conocer. Cuando tú ores, cada día dile, Señor, quiero conocerte más. No me conformo con lo que tengo, quiero más de ti.
Pero muchas veces no le pedimos eso porque todavía nos gusta hacer cosas del mundo y sabemos que todavía no queremos dejar, entonces no nos queremos comprometer mucho más allá. Entonces siempre vas a estar en lo mismo. Siempre Dios te va a hacer ver más, hay un poquito y nunca vas a poder ver mucho más allá de lo que Dios tiene para ti. Porque Dios no va a dar a cualquiera las cosas. No, Dios va a verle el esfuerzo y el corazón de nosotros. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Pero eso depende de nosotros. Decir, Señor, hasta aquí nomás esto, Señor, hasta aquí nomás esto, hasta aquí he hecho esto, hasta aquí he hecho tal cosa. Quiero más de ti, pero eso depende de nosotros. Si quieres conocer quién es tu Dios, Él está ahí esperándote. Él está ahí esperándote para hacer ver, aleluya, en visión, en lo sobrenatural, en la oración, en el ayuno. Pero depende de ti. O si quieres quedarte como estás, o quieres ver algo glorioso. Quieres ver grandes bendiciones. Pero nada, Dios no te va a dar nada si no pagas un precio, iglesia. Dios no regala nada. Lo único que ha dado la libertad de poder recibir la salvación a través de su Hijo. Pero todo lo glorioso depende de nuestra búsqueda. Ponte de pie, iglesia del Señor, en esta noche. Vamos a hacer una adoración y habla. Y si tú has tomado la decisión en esta noche querer conocerlo mucho más de lo que lo conoce, depende de ti, iglesia. Así como Zacarías, este varón, este sacerdote, él estaba ahí cómodo, hacía lo que hacía, volvía a la casa y terminaba todo ahí. Y muchas veces nosotros venimos, escuchamos la palabra, alabamos a Dios, vamos a nuestra casa y seguimos nuestra vida cotidiana, pero no tomamos decisiones después de salir de acá. Que Dios nos ayude, iglesia.